pido, como yo le voy a estar mostrando la pantalla, etcétera, no veo el chat. Si alguien escribe y ustedes ven que, porque seguramente escriben porque no tienen micrófono, y ustedes ven que no estoy respondiendo, otra persona por favor me avisa por micrófono, ¿sí? Así puedo responder a esa pregunta. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, profe. Bien. Bien, bien. Bueno, habían preguntado, era un poquito... El error de tipo 2 era poder aceptar la hipótesis nula siendo falsa. A ver, acuérdense primero, en primer lugar, los errores no es que se cometen, sino siempre es qué error se podría estar cometiendo. ¿Mm? Ese es el razonamiento. Porque, o sea, acuérdense que yo les dije, si yo hago una prueba donde sé que estoy cometiendo un error, ¿para qué voy a hacer la prueba? No tendría ningún sentido lógico. ¿Mm? Entonces siempre, cuando se habla de error, se habla de probabilidad de cometer determinado error. ¿Sí? De probabilidad de cometer cierto error. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, cuando yo, acá si están viendo la pantalla, si yo acepto la hipótesis nula, ¿Mm? Si es verdadera, obviamente fue la decisión correcta, es la probabilidad de 1 menos alfa, pero si yo acepto la hipótesis nula siendo esta falsa, ¿Mm? Se estaría cometiendo lo que sería el error de probabilidad de beta, se le asigna una probabilidad de beta. ¿Mm? ¿Y a quién afecta ese error? ¿Mm? ¿A quién está afectando el error y por qué? ¿Sí? ¿Puede explicar con un ejemplo? Sí, sí, sí. Fíjense que dice, a ver, vamos al caso de, creo que ya hablamos en la clase correspondiente de que yo soy un fabricante de alimento balanceado. ¿Mm? Yo soy el productor o fabricante de un determinado alimento balanceado, donde espero con mi alimento producir una mayor ganancia de peso en pollos de engorde, 100 pollos parrilleros. Yo quiero o sea, lo fabrico como para que mi alimento sea mejor que los demás que están en el mercado, ¿sí? Busco eso, un alimento mejor. Obviamente, para elaborar un alimento de mejor calidad, seguramente voy a invertir más en los ingredientes, voy a usar ingredientes de mayor calidad, entonces voy a estar gastando un poco más de dinero. ¿Mm? Yo realizo la prueba de hipótesis para evaluar, porque se hacen estudios estadísticos. ¿Mm? Realizo la prueba y me da que acepto la hipótesis nula. ¿Qué me dice eso si yo acepto la hipótesis nula? A ver, quiero que me digan ustedes. Al aceptar la hipótesis nula, ¿qué me está diciendo esa prueba estadística? Que no hay cambios. Que exactamente, que mi alimento balanceado no produce cambios. O sea, no es que no produce cambios, sino que no es diferente al alimento con el cual yo comparé. ¿Mm? O con el normal de la ganancia de peso con los otros alimentos, ¿sí? Que no es diferente, que es igual. ¿Mm? Entonces, ¿qué hago yo cuando voy a vender ese alimento? Y Rechazo. Lo vendo al mismo precio que los otros alimentos del mercado. No puedo venderlo más caro porque nadie me va a comprar. No puedo vender un alimento más caro que promete ser igual que los demás. ¿Mm? No hace falta poner presente, ¿eh? Hoy no se toma asistencia. Sí, Melina. Profe, ahí
ahí yo me perdí un poquito. Sí, Si yo fabrico un alimento, ¿no? sí. No genera cambios respecto al otro alimento que yo le doy a mis pollos. Entonces lo vendo a el mismo precio, pero como yo invertí más, no estaría como que... Sí, bueno, pero ahí ya estamos entrando en cuestiones económicas, ¿no? Eh, a lo que después vamos a ir al razonamiento, sí, con el error de quién se perjudica. Pero, Pero- claro, y ahí no sería un riesgo, digamos, para el productor. sí, pero bueno, en ese caso, si yo lo veo así, eso ya depende de una decisión mía. Ah, ¿Entendés? ok. Si yo digo, bueno, yo invertí más y mi alimento en realidad no es mejor, entonces, ¿qué hago? Pero ahí ya entra también el juego desde la oferta y la demanda. Eh, pero, y de una decisión personal. Por eso digo, ¿qué hago? ¿Decido seguir vendiendo? Quizás voy a ganar menos, pero si sigo ganando dinero, bueno, lo vendo igual. ¿Eh? Ujú. Gano menos que los demás, pero, pero ya sería una cuestión de ser envidioso o egoísta, de querer ganar menos que los demás. Profe, Sí, Julieta. entonces ahí, en ese caso, se acepta la hipótesis nula y es un error de beta, No, pará. ¿o no? Un poquito. No. Justamente, yo acepto la hipótesis nula. No es que cometí un error. Todavía no sé si cometí el error. ¿Mm? Está la posibilidad de cometer el error. Eso es lo que yo le recalqué hace un ratito. Porque si yo digo acepto la hipótesis nula y cometo tal error, entonces ya yo sé que cada vez que hago una prueba estadística voy a estar cometiendo un error. ¿Y para qué la voy a hacer a la prueba si cometo error? ¿Mm? No tendría sentido. El error se podría cometer, Julieta. ¿Eh? Se podría llegar a cometer. Tengo una determinada probabilidad de cometer un error, pero no es que lo cometo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, bueno, volviendo a la pregunta de Melina, ¿m? De que si el fabricante, yo fabricante, elaboré un alimento eh, gastando más con los ingredientes y resulta de que ese alimento no es diferente, y bueno, está en mi decisión venderlo o no. eh, si lo vendo y sé que y los márgenes de ganancia me dan, y bueno, lo vendo igual, no importa, ¿sí? O supongamos otro caso de que en realidad no estoy gastando más, ¿eh? Pero por ahí tengo la suerte de que con mi formulación mi alimento sea mejor. ¿Mm? Puede ser que yo espere, porque me comentaron de que hay un ingrediente que puedo usar un determinado alimento que puedo usar como ingrediente, de que yo vi en otros trabajos que es un buen ingrediente y bueno, y no precisamente sea más caro. ¿Mm? Y lo decido usar, pero veo que no, que en realidad no me da diferencia, entonces bueno, no puedo, lo que sí no puedo hacer es venderlo más caro porque nadie me va a comprar. Siempre tengo que adecuarme al mercado, ¿sí? Eh, sí, ahora vamos a ver, Karen, el tema de las varianzas. Sí, ya queda acá registrada tu pregunta. Pero bueno, repito, entonces yo hago mi alimento, siempre uno hace pensando, esperando obtener un alimento mejor, pero me da que se acepta la hipótesis nula, es decir, la prueba estadística me dice que mi alimento no es diferente, yo lo tengo que vender al mismo precio que los demás. Ha sido falsa, de que hubo un error. ¿Mm? Hubo un error. Es falsa, en realidad, si mi hipótesis nula es falsa, eso me está diciendo de que en realidad mi alimento es mejor. Pero yo no sé porque yo acepté la hipótesis nula, yo estoy en desconocimiento de eso. Yo estoy pensando, estoy creído que mi alimento es igual porque la prueba de hipótesis me dijo que se acepta la hipótesis nula, ¿m? Y de que no hay diferencias estadísticamente significativas, cuando en realidad sí había, cuando en realidad sí mi alimento era mejor.
y yo lo podría estar vendiendo más caro. ¿Mm? Entonces, ¿quién se perjudica ahí? Cuando yo acepto la hipótesis nula, pudiendo ser esta falsa, con ese error, ¿quién se perjudica? El productor. Productor. El productor. Pero recuerden siempre que no les confundan la palabra productor, ¿eh? Se refiere al productor fabricante del producto, no al productor dueño de los pollos que compró el alimento, no el productor avícola. ¿Eh? Profe, Porque disculpe. en ese caso, sí, ya estoy, Miguel. En ese caso, el que compra el alimento es el consumidor. Está bien, él no va a comer el alimento, lo van a comer los pollos, pero él es el que está adquiriendo el producto. ¿Mm? Es el consumidor. No es el productor desde el punto de vista de el dueño del establecimiento, o el productor agropecuario. No es eso. Por eso a mí la palabra productor no me gusta. Yo prefiero usar la palabra fabricante, ¿Mm? como sinónimo de productor. Dale, Miguel. No, yo lo que podría decir era que eso podía mejorar el productor con un aumento de potencia, sería de muestreo si él está seguro que su producto es mejor. Claro, ahí sí. Ahí se puede, digamos. Pero eso con las pruebas estadísticas. ¿Mm? Con las pruebas estadísticas se puede llegar a minimizar ese error. ¿Sí? Está bien esa aclaración. Vamos al otro caso. El mismo ejemplo. Yo, fabricante de alimento balanceado, realizo la prueba de hipótesis y rechazo la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir que hayas rechazado la hipótesis nula? ¿Qué me está diciendo ese resultado? Que sí hay cambios. Que sí hay cambios, pero en términos de probabilidad. A ver, así ya ejercitamos las conclusiones en una prueba de hipótesis. ¿Qué decimos cuando rechazamos la hipótesis nula? Que En puede términos de ser probabilidad. diferente, mayor o menor. Pero en términos de probabilidad y de las diferencias observadas, ¿qué decimos? Que aceptamos la hipótesis alternativa. Sí. Es que si yo rechazo una, acepto la otra. Sí o sí me quedo con una. Pero en términos de probabilidad, ¿qué decimos sobre las diferencias observadas? Que la Porque probabilidad de que ambas diferencias se den al azar son bajas si se rechaza. Exactamente. Ahí está, como dijo María Victoria. La probabilidad de que esos resultados, de que esas diferencias observadas se dé al azar es muy baja. Es menor a nuestro nivel de alfa. Entonces nosotros decimos que como eso es muy bajo a que se dé por azar, le adjudicamos esas diferencias al tratamiento observado. Decimos, el tratamiento observado tuvo efecto como para producir esas diferencias que se observan. Y cuando yo acepto la hipótesis nula, digo que las diferencias observadas tienen una alta probabilidad de darse por azar, que no hay un efecto del tratamiento, ¿sí? Que eso simplemente se da por azar, por esa variabilidad normal de la distribución de las observaciones, alrededor de la media. ¿Se entiende eso? Cuando hablamos de diferencias, porque diferencias siempre vamos a encontrarnos, siempre vamos a ver. Ya vamos a ir respondiendo las preguntas que están realizando en el chat. ¿Qué pasa entonces cuando yo rechazo la hipótesis nula y acepto la alternativa por descarte? Decimos entonces que, con respecto a mi ejemplo, ¿qué ocurre?
¿Mm? ¿Cómo dijo, profe? ¿Qué ocurre con respecto a mi ejemplo, el del alimento balanceado que yo estoy fabricando? ¿Qué pasa cuando, como yo les puse acá, rechazo la hipótesis nula? ¿Mm? ¿Qué me dice eso? Que si hay cambios significativamente estadísticos. Claro que mi tratamiento, que mi alimento balanceado eh, está produciendo cambios. Es mejor en este caso, ¿sí? Me está diciendo que en este caso es mejor mi alimento balanceado. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo como fabricante, ¿m? ¿Qué voy a Voy a hacer? venderlo más caro. Y voy a venderlo más caro hasta donde el mercado me acepte, porque acuérdense que la regla del mercado libre, hasta donde el mercado me tolere mi precio elevado, y yo lo voy a vender, ¿sí? Buscando un beneficio económico mayor. Pero resulta que yo rechacé la hipótesis nula y esta era verdadera. ¿M? Que en realidad no había diferencias de mi alimento con los demás. ¿M? Entonces, ¿quién se perjudica ahí? El consumidor, ¿Por qué? porque es él el que va a utilizar el producto, o sea, los Y lo animales está lo van pagando a más utilizar. caro por un producto que en realidad no es mejor que los demás. ¿Sí? Está Sí, pagando más caro, por un producto que no es diferente a los demás. Chicos, si me aguantan un ratito acá, que dejamos todo conectado porque me está entrando una llamada que tengo que atender, ¿sí? Me esperan acá 5 minutitos. dale. De paso, buscan su agua, se van al baño, etcétera. Acá nomás silencio el micrófono, pero
Ya estoy, chicos. ¿Están ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, disculpen. Acá pregunta, vamos a seguir con el orden de las preguntas. Bueno, lo de Karen ahora vamos a ver enseguida, lo de las variancias homogéneas y heterogéneas. Vamos a ver. Después María Victoria pregunta cómo era cuando se aceptaba y rechazaba la hipótesis nula, confianza y potencia. Bueno, cuando hablamos de confianza y potencia, justamente son los valores de probabilidad, o sea, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo falsa, ¿sí? Como lo dice acá. Que esta potencia nosotros la podemos llegar a mejorar se puede llegar a mejorar, por ejemplo, aumentando el tamaño de la muestra. Se menciona también de mejorar la prueba en sí, o sea, mejorar las condiciones de la prueba, de la prueba científica, no del análisis estadístico, sino de la prueba científica, mejorar las condiciones donde están las unidades experimentales, etcétera, ¿sí? Y con respecto a la confianza, sería, siempre estamos hablando de decisiones correctas, ¿sí? La probabilidad de aceptar una hipótesis nula siendo verdadera. Que acá también hay también manejando, por ejemplo, el nivel de alfa. Si yo, por ejemplo, aumento el nivel de alfa, ay, se me fue. Si yo, por ejemplo, aumento el nivel de alfa, o trabajando a una cola también puedo mejorar la potencia. Y mientras que se, por ejemplo, sube la potencia o incrementa, disminuye la confianza y viceversa, Sí, sí, ¿o no? sí. Claro, porque si yo, por ejemplo, aumento el nivel de alfa en vez de usar 0, si estoy usando un alfa de 0,05, mi confianza va a ser de 0,95. Si uso un alfa de 0,2 para irme a un extremo, mi confianza baja a 0,8. ¿Sí? Después la pregunta de Julieta, promedio de, ya lo vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Qué promedio? Ajá. Ya vamos a ver eso. Acá, esto es lo que quería responder de Lucía. Dice, ¿el tratamiento sería mejor o solo distinto? Porque si lo que indica la hipótesis alternativa es que son distintos, también puede ser que sea un alimento malo. Sí, puede ocurrir eso, pero en ese caso, nosotros veríamos cuando calculamos si nuestro alimento es malo, cuando calculemos nuestro valor de T nos va a dar negativo. Y ahí sabríamos que... yo no veo a todos los que levantan la mano. Ahí sabríamos que es diferente, aunque bueno, si yo estoy probando estoy elaborando un alimento balanceado y me sale que es peor que los demás estadísticamente y tengo que tener mucha mala suerte, pero sí, puede ocurrir. Puede ocurrir. Valentina, sí. La manito. ¿Tenés alguna pregunta, Valentina? No. Profe, Sí, en el trabajo número 9, me parece que es, ya lo estoy abriendo. dale. Sí, cuando hacemos la prueba de hipótesis, lo que
lo que pasa en este trabajo es que se utiliza un complejo vitamínico mineral. Sí, En un primer punto se utiliza con una muestra de 10 vacas lecheras. sí, Y en otro punto, otro productor utiliza este mismo complejo vitamínico mineral con 30 vacas. ajá. En una, cuando se utilizan las 10 vacas, digamos, nosotros en nuestro grupo pusimos que aceptábamos la hipótesis nula como verdadera, porque el valor que nosotros obteníamos caía dentro de la campana. Y cuando hacemos la prueba con 30 vacas, lo que hacemos es rechazar la hipótesis nula porque cae fuera. O sea, este complejo vitamínico sí funcionaba porque lo analizó con una mayor cantidad de muestras. Entonces, en ese trabajo, nosotros estaríamos teniendo un error de muestreo nomás. En el primer caso. Claro. Sí, 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 sí. Y entonces, porque después uno de los puntos lo que nos dice es qué tipo de error se estaría cometiendo en C y D y a quién estaríamos perjudicando en caso de que ocurrieran. O sea, nosotros perjudicaríamos al consumidor. Ese error, cuando vos, a ver, en el primer caso, cuando trabajaste con los 10 animales, donde vos aceptaste la hipótesis nula, si se hubiese cometido un error, que yo creo que fue muy probable, porque si se aumentó, después aumentaron a 30 y rechazaron la hipótesis nula, entonces es muy probable que se haya cometido error en el primer caso, estaría perjudicando al fabricante del complejo vitamínico mineral. Y fíjense ahí, ustedes aumentaron aumentaron el tamaño de la muestra y aumentó la potencia. Aumentó la potencia porque rechazaron la hipótesis nula, ¿sí? Sí. En el segundo caso. Vieron que acá sí les da rechazo a la hipótesis nula, siendo falsa. Aumentó la potencia de la muestra, ¿sí? Cuando aumentamos el tamaño de la muestra. Aumenta la potencia, perdón, de la prueba. Ay, ¿Sí? profe, no entiendo. Claro, porque ¿qué te dice? ¿Qué es la potencia? Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo falsa. Vos en el primer caso, cuando tenías 10 unidades experimentales, Sí, realizaste la prueba de hipótesis y aceptaste la hipótesis nula. sí. Aceptaste la hipótesis nula, pudiendo haber cometido el error de que ésta sea falsa. Para ver eso, o para decidir repetir la prueba, para ver si en realidad puede haber sido falsa, aumentando justamente, aumentando el tamaño de la muestra, que es una forma de aumentar la potencia de la prueba de hipótesis, y te dio que sí, que rechazó la hipótesis nula. Entonces esa hipótesis nula pudo haber sido falsa en esa primer prueba que vos hiciste. Ajá. Eso es Entonces, lo que quiere decir. Lo más recomendable fue, o sea, lo correcto fue haber hecho con una muestra de mayor tamaño. ok, sí, entonces yo en base a lo que hice en el siguiente punto cuando estudié con 30 muestras, yo determiné que esta hipótesis nula era falsa, Sí. la rechacé y es un error beta. 1 menos beta. No, porque no es un error si vos, por eso yo les recalco siempre, no es que cometen error, no. El error siempre está la probabilidad de cometerlo, pero no es que se está cometiendo. Tampoco quiere decir que cuando vos hiciste esa primer prueba de hipótesis cometiste un error. Se pudo haber cometido. Se pudo haber cometido el error. Que cuando aumentaste el tamaño de la muestra, tenés más veracidad de que sí, de que en realidad se pudo haber cometido ese error. Y cuando realizaste esa muestra con las 30 unidades experimentales donde rechazaste la hipótesis nula,
Exacto, la hipótesis nula. Ujú. Siendo esta falsa, fue la decisión correcta y eso te está, además si vos aumentaste el tamaño de la muestra, Ujú. tenés como más seguridad de que en realidad sí, la hipótesis nula era falsa. Pero no es que estás cometiendo un error acá en este segundo caso, no. Al contrario, tenés más certeza de que tu decisión fue correcta. Porque vos justamente hiciste una de las finalidades que es aumentar la potencia, aumentando el tamaño de la muestra. Ok. ¿No? Ajá. Profe, entonces al aumentar la potencia lo que aumentamos es el valor de alfa, No, solo el precisamente. valor de la muestra nada más entonces. Sí. No, o sea, podés aumentarla de varias formas. Una de ellas es aumentando el tamaño de la muestra. Otra de ellas es aumentando el nivel de alfa. ¿Mm? Pero no, porque simplemente en esa otra prueba que comentó Melina, en la segunda opción se aumenta el tamaño de n, de 10 pasa a 30, pero el alfa permanece constante. ¿Mm? No necesariamente. Podrías haber modificado también si querés el alfa. Podrías haber aumentado tu nivel de alfa. ¿Mm? Y tenías una mayor potencia. Bien, profe, listo, se entiende, ¿Sí? gracias. Bien. Profe, no entendí. Me ¿Qué confundió cosa? con lo de alfa y cuando se aumenta. Porque vos cuando aumentás acá, ¿sí? Y traten de tener en su mente el grafiquito, la campana. Si yo aumento el alfa, ¿m? Aumento el nivel de alfa, la zona, digamos, de aceptación de la hipótesis nula se hace más pequeña. En la colita se hace, tiene una mayor proporción la cola de esa campana. ¿M? Entonces hay una mayor probabilidad de que mi valor de t calculado me caiga en esa colita. ¿Sí? Por lo tanto, aumento la probabilidad de rechazar esa hipótesis nula siendo falsa. ¿Sí? Son factores que juegan y que yo puedo, a ver, no me sale la palabra, no es sí, multiplicar quizás sea, o potenciar. Potencio, ahí está. Potencio la potencia, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estoy aumentando el nivel de alfa, por un lado, que factores que por separado aumentan la potencia. Si yo los combino, voy a tener un mayor aumento de la potencia. ¿Sí? Pero no sé, o lo mismo que los errores de beta y 1 menos beta. ¿De dónde salen estos valores? Probabilidad de beta y de 1 menos beta. Que eso les explicó, calculo que les explicó Sánchez. Ahí justo preguntó Lucía. No, ustedes no van a trabajar con beta. No se preocupen, pero yo les pregunto si saben de dónde salen esos valores de beta. Que alfa sería la zona de aceptación y beta sería la zona de rechazo. No. Es al revés. La zona de rechazo es alfa. Y la zona de aceptación es 1 menos alfa. Y beta y 1 menos beta, ¿de dónde salen? Pero beta no viene a ser la zona de aceptación. 1 menos beta te da el valor de alfa, No. ¿no? Estos valores de beta vienen... Pasa que no les quiero complicar mucho, porque esto no se les va a preguntar en realidad. Pero para que sepan, el doctor Sánchez les da en el teórico. Beta ya... Porque lo que pasa es que cuando un individuo tiene muy poca probabilidad de pertenecer a una población, si nosotros estamos analizando, hacemos una curva de distribución, una campana de Gauss, que sería con sus componentes alfa y 1 menos alfa. Si un individuo está ya muy lejos de la media, tiene una muy baja probabilidad de pertenecer a esa población, se dice estadísticamente que pertenece a otra población, con otra distribución, ¿sí?
Y esa otra distribución tiene justamente los valores de probabilidad, se le asigna de beta y 1 menos beta. ¿Eh? De ahí viene, de que los niveles de probabilidad son muy bajos, entonces se asume, o sea, sí, una forma de decirlo, se presume de que ese individuo, esa observación, tiene más probabilidad de pertenecer a otra población, que está ahí, y el gráfico estaría ahí cerca, otra campana, que está cercana, que tendría una distribución, se le asigna, digamos, para diferenciarla con el nombre de beta, beta y 1 menos beta. Pero no quiero que se compliquen con eso de beta. Más que nada, enfóquense en qué pasa, en qué error se comete en cada caso, si acepto y rechazo, y de a quién perjudica. Me interesa que manejen más esa información. Volviendo acá a lo que dijo Lucía del tema de que el tratamiento sería así, son diferentes opciones que se pueden dar. Como yo les decía, obviamente si yo estoy fabricando un producto, esperaría que sea mejor. Entonces haría la prueba de hipótesis a una cola. La puedo hacer a 2 colas también. La puedo realizar. ¿Sí? O el resultado me puede dar de que sí sea, si me da un valor de T negativo, y que yo estoy rechazando la hipótesis nula y tengo un valor de T negativo, por más que yo haya hecho una prueba de hipótesis a una cola, eso me está diciendo que mi alimento o mi complejo núcleo vitamínico mineral en realidad sí es peor que el de los demás. Puede ocurrir también, como lo dice ahí Lucía. ¿Qué más? Vamos avanzando. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver. Sí, profe, yo tengo una, pero no de ese tema que se estaba hablando. Sí, cualquiera. De la prueba de homogeneidad. Sí, bueno. A ver, me esperan un poquito. Profe, o sea que dentro del rechazo estaría alfa y dentro de la aceptación de la hipótesis nula estaría beta. ¿Cómo? No escuché bien, Kevin. Que dentro de alfa estaría el rechazo, o sea, la hipótesis alternativa, y dentro de beta estaría la hipótesis nula, ubicándolo en el gráfico, ¿no? No, beta sería la colita de la otra, de la otra población que se solapa con esta. Hay como un solapamiento. Si hacemos Claro, un pero gráfico. según lo que explicó doctor Sánchez, como dice Kevin, o sea, la colita de la otra Sí, distribución estaría dentro de la zona de aceptación de la distribución donde estamos trabajando. claro. Sí. Eso sí. Eso sí. Se mete, pero ven que son, o sea, por eso correspondería ya a otra población. No sé si me entienden. Corresponde a una distribución, ya que la probabilidad se va alejando mucho de una probabilidad alta o normal, digamos. Esa distribución ya correspondería a otra población. Por eso se le asignan esos valores de beta y 1 menos beta, donde sí hay un solapamiento y sí, es cierto, y como dice Miguel, esa colita
de beta se mete en la zona de aceptación. Si no, puede ser que mi internet también esté mal, chicos. Bueno, ¿qué pregunta tienen sobre la prueba de homogeneidad de las varianzas? Profe, yo era la que te había preguntado. ¿Sí? Cuando había que sacar los grados de libertad, Ajá. Y en cuando hay que sacar los grados de libertad. se busca Generalmente, directamente el número, o sea, se hace n-1 de cada grado de libertad del numerador y el denominador. Claro. Se buscan directamente esos números o se hace el resultado de los dos menos 2 grados de libertad. no. Porque para la tabla hay que entrar por grados de libertad del numerador y del denominador. Es decir, por ejemplo, ¿De qué tabla estamos hablando? ¿De la DF? de la DF. Bien. La tabla DF. Acá, por ejemplo, yo estoy trabajando con, a ver si tengo el N, estoy trabajando con 2 muestras de N10, ¿sí? Acá no hay problema. Para hacer la prueba de F, recuerden, que me imagino que lo saben, tienen que hacer un cociente entre variancia mayor sobre variancia menor, ¿verdad? ¿Sí? Hacemos un cociente entre. Acá yo miro, por ejemplo, la muestra de maíz tiene una variancia de 38.255 y la muestra de sorgo tiene una variancia de 78.422 gramos al cuadrado. Para hacer la prueba de F, en este caso el cociente de variancias, ¿cuál tengo que colocar en el numerador? ¿Qué variancia hay en el, ¿cuál? El que dice 78.422. 78.422 sobre 38.255. Hacemos entonces acá 78.422 sobre 38.255. La variancia mayor sobre la variancia menor. Eso me da un valor de F calculado de 2,05. Para buscar en la tabla de F tengo que ingresar, ubicar los grados de libertad acá arriba del numerador, es decir, los grados de libertad de la muestra cuya variancia coloqué en el numerador. En este caso la muestra, las dos son de N10. Entonces, los grados de libertad de la muestra cuya variancia coloqué en el numerador van a ser 9. Es decir, busco acá, ubico 9 grados de libertad del numerador. Y en la primera columna a la izquierda dice grados de libertad del denominador. Es decir, tengo que poner los grados de libertad de la muestra cuya variancia coloqué en el denominador. También era N10, o sea, N-1, 9. ¿Sí? 9 y 9. Veo que mi F de tabla es 3,18. Ya está. Entonces, mi valor de, fíjense el tipo de gráfico que tiene la distribución de F, este valor de 3,18 yo lo voy a colocar acá en el límite entre alfa y la zona de confianza, acá va 3,18, y mi valor de F calculado, que es 2,05, es menor, cae dentro de la zona de confianza. ¿Sí? Cae por acá. Entonces, ¿qué hago? Acepto la hipótesis nula que formulé previamente, donde digo que la variancia del grupo A es igual
a la variancia del grupo B, es decir, son homogéneas las variancias. Si mi valor de F calculado hubiese sido superior a 3,18, hubiese caído por acá, yo rechazaba la hipótesis nula de igualdad de variancias y digo que la variancia del grupo A es diferente que la variancia del grupo B, es decir, son heterogéneas. ¿Está con eso? Está confundiendo porque estoy mirando el práctico y en el problema C decía que analizábamos la variable del peso corporal de los alumnos. Sí. Yo tenía que, en mujeres era un N de 75 y en hombres un N de 25. Uh-huh. ¿Cómo se buscarían? O sea, se hace el 75 menos 1 y 25 menos 1. Sí. Y esos Claro. valores buscar en la tabla, pero yo me acuerdo que, Sí. no sé A qué ver, problema pero- era que tuve si no encontré o... 75, me dijiste 75 N y 25. Sí, Sí, bien. ¿Cuál tuvo variancia mayor? ¿Cuál tiene una variancia mayor? el 75. El de 75, o sea que va en el numerador. Sí, Entonces acá tus grados de libertad del numerador van a ser 74 sí, y grados de libertad del denominador van a ser 24. sí. ¿Sí? Bien. En la tabla de F, bueno, esta está cortada acá. Había una que yo les pasé. No sé cuál le había pasado la de... a ver. Profe, yo creo que ella tuvo el mismo problema que tuve yo. Yo tengo dos tablas, que una es la que pasó, que es más larga, pero el numerador solamente llega hasta 15. No Por podés eso encontrar el 24. estoy buscando acá la tablita que les pasé. A ver cuándo. Yo le había preguntado lo mismo y me había dicho que agarre el 15. Se busca el que está más cerca, sí, pero quiero verlo con la tabla. Chi cuadrado. Profe, vaya el mensaje que marqué. Acá está. Exacto. Ahí está. Bien. Y bueno, numerador llega hasta 40. Y Claro, por eso yo no entendía cómo había que hacer ahí cuando, en esos casos donde no alcanzan los Usan el- valores. usan el que tiene más cerca. No se hagan mucho problema. Usan este. El 40 sería, Sí. y el de 24. Y sí, después de 24, porque ese sí coincide. Acá tiene 24. Tiene 24 grados de libertad del denominador. Entonces 24 sería 1,89. Fíjense que no va a diferir mucho. Porque vean que ya cuando avanza de 10 en 10, porque va de 30 a 40, después ya seguramente pondrá acá 60, no sé cuál seguirá. Ya no va a variar mucho el valor de F. ¿Sí? No va a hacer gran diferencia. No sé si esa es la pregunta. Profe, Sí. yo creo que usted debería hablar con el doctor Sánchez para que diga qué tablas vamos a usar, porque si no va a haber muchas diferencias en las preguntas que haya, digamos, en el parcial, porque yo me encargué de buscar tablas que estén lo más completo posible. Sí. Ah, que Pero ¿qué bueno, pasa justamente. en el parcial, digamos, se basa en una tabla que vimos en la clase, que está incompleta y por ende toma un valor que está cercano al que yo en realidad tendría que buscar? Sí, no, pero eso no creo que haya problema por lo menos ahora en el parcial que lo tengan que hacer en el aula virtual. No, están hechos los ejercicios, cosa que
que trabajen preferentemente, eso ya le dijimos a Sánchez, que los ejercicios que van a estar para el parcial, ustedes, y creo que yo ya les comenté, lo pueden trabajar con la tabla que él les da en el teórico. ¿Sí? Van a estar hechos para que trabajen con esas tablas que él les da. ¿Mm? Yo les paso tablas más completas porque por ahí para los ejercicios de trabajo práctico, esa tabla que él les da no es suficiente. ¿Mm? Pero eso sí, ya está hablado. Para ese sentido no se preocupen. Karen, ¿qué no llegaste a escuchar? No sé si usted La- explicó lo de la... cuando es heterogénea, las varianzas. O sea, expliqué hasta el cálculo de varianza, de homogeneidad de las varianzas, ¿sí? Calculando, repito para que les quede claro. ¿Mm? Colocamos. Primero planteamos las hipótesis estadísticas nula y alternativa, de igualdad de variancias y de diferencia de variancias. ¿Mm? Planteamos ambas hipótesis. Siempre para hacer la prueba de homogeneidad de las variancias o prueba de F, hacemos un cociente entre la variancia mayor sobre la menor. ¿Mm? Hacemos ese cociente. Después buscamos en la tabla de F con los grados de libertad del numerador, es decir, de la muestra cuya variancia está colocada en el numerador, en este caso la muestra es de 10 en ambos casos, pero bueno, repito por componente. Como el numerador tiene una muestra, pertenece a una muestra con un n de 10, serían 9 grados de libertad. Sería acá, 9 grados de libertad del numerador. Y en la otra columna tengo grado de libertad del denominador. Como el denominador pertenece, o sea, la variancia pertenece a una muestra también de n10, sus grados de libertad serían 9. Entonces, 9 del numerador, 9 del denominador, busco 3,18 es mi F de tabla. El F de tabla lo ubico acá. ¿Sí? En el límite entre la zona, como en la prueba de hipótesis con el T de tabla. Y posteriormente, si tuvo mi F calculado, como en este caso es menor que el de tabla, cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula, acepto mi hipótesis nula y digo las variancias son homogéneas. ¿Mm? Profe, una consulta respecto a esto. Cuando yo busco el valor de F por tabla, Sí. siempre voy a tener que poner arriba la muestra más grande, digamos. O sea, Sí. que tiene el N más grande independientemente de la varianza. No. En el ejemplo que me dijeron ustedes, que era un N de 75 y otro de 25. Sí. Coincidía que la muestra con un N de 75 tenía la variancia mayor. Ah, ok. Coincide, ¿no? En ese caso, esa muestra, su grado de libertad sería 74. Pero en el caso de que esa variancia hubiese sido menor que la muestra de N de 25, sería los grados de libertad para el numerador sería 24 y para el denominador sería 74. Sí. Porque siempre, el que va siempre en el numerador es la variancia mayor. Y después yo me guío con los grados de libertad de la muestra de esa variancia. ¿Sí? Para decir grado de libertad del numerador. Sí, está bien, está buena la pregunta para aclarar esa duda. Está perfecto. Bien. ¿Cómo procedemos después? En el caso de que me haya dado variancias homogéneas, calculo T con esta fórmula que está acá, donde tengo que amalgamar las variancias.
tengo que amalgamar, ¿sí? Y cuando mis variancias son heterogéneas, calculo con esta otra fórmula donde no se amalgaman las variancias. ¿Está? Esa es la primera diferencia. Cuando son homogéneas, uso esta fórmula con variancias amalgamadas, y cuando son heterogéneas, uso esta otra fórmula. ¿Sí? A su vez, cuando las variancias me dan que son homogéneas, tengo que ver el n de ambas muestras. Porque de acuerdo a si los n son iguales o diferentes, va a variar la forma de amalgamar las variancias. En el caso de que sean n's iguales, como es nuestro ejemplo, que ambos n son de 10, se amalgama de esta forma, haciendo simplemente un promedio de ambas variancias, el que después reemplaza este término en la fórmula. Y si los tamaños de la muestra son diferentes, si una hubiese sido 10 y la otra 9, por ejemplo, tengo que amalgamar las variancias de esta forma, con esa otra formulita. Una vez hecho eso, resuelvo t, calculo el t calculado, calculo el valor de t, y luego también sitúo en el gráfico, de acuerdo a qué tipo de prueba de hipótesis estoy realizando, si es a una cola o a dos colas. En este caso está evidenciado que es a una cola. Busco el valor de t de tabla. No sé por qué acá. No, esta es a dos colas. Porque, a ver, un poquito. Sí. El gráfico nomás está mal, está marcada una cola. Pero acá debería estar marcada la otra colita también, ¿sí? Porque es a dos colas. Fíjense que estoy buscando acá en la tabla de t para un alfa de 0,05 a dos colas. Y para grados de libertad de n de una muestra más n de la otra muestra sobre 2, menos 2, perdón. N de un grupo más n del otro grupo, que sería 10 de uno, más 10 del otro, menos 2, 18. Grados de libertad para un alfa de 0,05 a dos colas me da 2,10. Este t de tabla de 2,10 lo sitúo en el límite. Y luego, en base a eso, ubico mi valor de t calculado. Fíjense que me dio negativo, es decir, que me estoy yendo hacia la izquierda. Acá también tendría que ser un menos 2,10. Acuérdense que solamente el signo negativo o positivo en los valores de t indica únicamente hacia qué lado de la media me estoy dirigiendo. Y si hubiese dado una variancia heterogénea, es decir, en la prueba de F rechacé la hipótesis nula, utilizo esta fórmula para calcular t, y para buscar el t de tabla, calculo los grados de libertad mediante esta fórmula de lambda. Que no hace falta que se la aprendan de memoria, no es necesario que se la aprendan, pero tampoco es difícil de realizarla a mano. Se puede calcular fácilmente. No sé si la llegaron a hacer. Les da grado de libertad cercano a 13, si no me equivoco. Yo había calculado, profe, y no llegaba al número que usted me dijo, pero tampoco terminé de resolver porque no, de las formas que trataba no me daba el resultado. Acuérdense, porque me habían estado consultando de eso y, por ejemplo, se habían olvidado acá de elevar a la potencia. Fíjense que acá tenemos elevado al cuadrado, acá también, acuérdense de todos los paréntesis, todo eso. Yo lo calculé varias veces y me da casi 13, 12, algo. Me da casi 13. Así que... Pero es más que nada, o sea, en realidad los ejercicios que nosotros les damos, tratamos de que no sean con
variancias heterogéneas. Ese dio, digamos, sin querer. Pero bueno, no está mal para que sepan cómo proceder. ¿Mm? Por eso, repito, no les exigimos que sepan esta fórmula de memoria de lambda. ¿Está? Ah, seguimos con este. Habían preguntado también para... A ver, vuelvo a la pregunta. No sé si quedó claro, Karen, la explicación de variancias homogéneas, heterogéneas. Sí, profe, sí, gracias. Bueno. Dice, leo acá la pregunta de Julieta. ¿Por qué el promedio de la fórmula para calcular T en la prueba de hipótesis para datos pareados es 0? ¿Y por qué en la fórmula de T para prueba de hipótesis de R del análisis de correlación es 0? Ok, entiendo. Bien. La pregunta que había dicho Julieta son de dos temas diferentes. Primero en la prueba de datos pareados o apareados, ¿por qué D es 0? Estamos hablando en términos estadísticos, ¿no? Donde yo quiero ver si hay o no hay diferencias. ¿No? Si hay o no hay diferencias. Entonces, si no hay diferencia, si yo resto dos valores que no son diferentes, ¿cuál va a ser el resultado de esa resta? ¿Mm? 0. 0. Acuérdense que acá estamos hablando en términos estadísticos. Obviamente no va a haber un 0 exacto, pero desde el punto de vista estadístico, si yo estoy diciendo que entre un valor inicial y un valor final no hay diferencia, es decir, si yo digo que son iguales, esa diferencia de cuánto va a ser de 0. ¿Mm? Pero eso es estadísticamente, Julieta, ¿sí? Y bueno, y para todo va la explicación. Eso es desde un punto de vista estadístico. ¿Mm? Decimos que ese promedio, en realidad, no que el promedio, que la mu, el promedio poblacional, el parámetro poblacional de las diferencias sería 0, ¿sí? En términos estadísticos. Por eso se pone como 0. Lo mismo en la de correlación. Esperar. Ah, no, me pasé. Acá está. Porque lo que yo quiero ver acá en el análisis de correlación es si mi valor de R me indica que hay o no una correlación. ¿Mm? Es decir, si es lo suficientemente alto como para decir, porque acuérdense, ¿qué me indicaba el valor numérico de R? Cuanto más cercano a 0, me dice que lo más probable es que no haya una asociación o correlación entre las variables. Entonces, en términos estadísticos, yo también digo, si R es igual a 0, o acá en la hipótesis, si R es igual a 0 o es diferente de 0. Pero esto es en términos estadísticos, no quiere decir precisamente que R numéricamente sea 0, sino que me está indicando de que es un R que indica que hay o no hay una correlación. A eso se refiere. María Victoria, yo calculo que sí, que van a ser la misma cantidad de preguntas, pero bueno, no sé. Eso lo decide el jefe, el patrón. Profe, Sí. ¿y usted si nos puede dar alguna recomendación de a qué enfocarnos más en la lectura?
¿Qué será que nos pueden tomar más? A la bioestadística, no. No, en general, a ver, vieron que la modalidad... Bueno, pero eso hablamos después, hablamos al final. Quiero primero que se saquen las dudas que tengan y después hablamos de eso. Profe, ¿podría volver a repetir qué es lo que te indica el valor de R? R, sí, el valor de el coeficiente de correlación cuya escala está entre -1 y 1, ¿sí? O sea, me indica el grado de asociación y el sentido, o sea, el grado o fuerza o intensidad con el cual dos variables están asociadas entre sí. ¿Eso es Y si es directamente o inversamente no. proporcional? No. El grado o intensidad es cuán fuerte están asociados, o sea, qué tan intensa es la relación entre ambas. ¿Cuánto influye una sobre otra? Si es inversamente proporcional o no, es la dirección de la asociación. Es decir, si una variable aumenta, si la otra, o sea, a medida que una variable aumenta, si la otra aumenta o disminuye proporcionalmente. Eso es si son directa o inversamente proporcional, y eso está indicado por el signo, positivo o negativo. Y el grado de asociación o fuerza o intensidad está indicado por el valor numérico. Cuanto más cercano a 1 está, o a -1, están más fuertemente asociadas. Exactamente como dice Melina. La afinidad entre ambas variables. Es mayor la afinidad. O la asociación, o correlación, por así decirlo. Correlación es la palabra más indicada. Lo que hacemos con esa prueba de hipótesis para R es ver si en realidad ese valor de R que me está indicando el coeficiente, en realidad me indica si hay o no asociación. Si me dice que R es igual a 0, quiere decir de que, como sabemos que cuando es 0 no hay asociación, ahí sabemos que ese valor de R no me llega, o sea, lo que me dice es que no hay una asociación. Por más que no sea 0, no hay una correlación entre ambas variables. ¿Sí? Profe, Pero eso es lo... Sí, Bien, profe. Gracias. de nada. yo tenía una duda que era para el análisis de correlación es para saber si existe una asociación entre variables cuantitativas, y la distribución de chi cuadrado es para saber si hay asociación en... Exactamente. Se usa para variables cualitativas, para ver la asociación entre variables cualitativas. Acuérdense cómo procedemos cuando, en la prueba de chi cuadrado, cuando aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Si yo rechazo la hipótesis nula, ¿qué digo? ¿Hay asociación o no hay asociación? Si acepto la hipótesis nula, ¿hay asociación entre las variables o no hay? Pregunto. Si aceptamos la hipótesis nula, sería que no hay asociación. Que no hay asociación. Vamos a ver, le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner acá el power. Fíjense acá cómo está planteada, están planteadas las hipótesis estadísticas. La hipótesis nula dice: la proporción de individuos parasitados y no parasitados es igual en animales de pelaje oscuro y pelaje claro. Y en la hipótesis alternativa digo: la proporción de individuos parasitados y no parasitados es diferente o distinta en animales de pelaje oscuro y pelaje claro. Entonces, como yo pregunté recién, si yo acepto la hipótesis nula
y digo que la proporción de parasitado y no parasitado es igual en animales de pelaje oscuro y claro, ¿hay asociación o no hay asociación de las variables? Si digo que es igual, ¿hay o no hay asociación? Ahí no hay. ¿Por qué no hay? Porque no hay diferencia, porque son iguales. Exactamente, porque da lo mismo que el animal sea de pelaje oscuro o pelaje claro. Eso es lo que me está diciendo la hipótesis nula. Es lo mismo que el animal sea oscuro o claro, ¿eh? Con respecto a la proporción de animales parasitados o no parasitados. Voy a tener la misma proporción. Si yo tengo, estadísticamente, obvio, ojo con eso. Si yo tengo un grupo de animales de pelaje oscuro y un grupo de pelaje claro, voy a tener la misma proporción de animales parasitados y animales sin parásito. Entonces no hay un efecto del pelaje sobre la carga parasitaria si da lo mismo. Entonces digo que no hay una asociación. Lo que pasa es que nos tiende a confundirnos cuando te digo signo igual, veo acá un signo igual, digo que esto es igual a esto, digo que sí están asociados porque digo son iguales, entonces hay una relación y no. Porque da lo mismo que sea oscuro o claro, no tiene un efecto del pelaje sobre el que el animal esté o no parasitado. En cambio, si yo rechacé la hipótesis nula y me quedo con la alternativa, donde digo que no es lo mismo, es diferente que el animal sea oscuro o claro. Entonces, en ese caso, eso me está indicando de que sí hay una relación entre el color del pelaje y que el animal esté o no esté parasitado. ¿Se entiende eso? Pero yo quiero que lo hagan razonando, no que lo aprendan de memoria, sino que lo razonen. ¿Quedó claro, chicos? Bueno, asumo que sí. ¿Qué más? ¿Qué más quieren preguntar? Profe, Sí. y para la prueba de hipótesis para muestras independientes sería para saber si hay una asociación entre dos muestras. No. ¿Cómo? ¿Prueba de hipótesis? ¿Este caso? No, la prueba de hipótesis para muestras independientes sería para saber, o sea, para saber si hay asociación entre dos poblaciones diferentes. No. Justamente esta que estoy mostrando acá. Prueba de hipótesis para dos poblaciones, no. A ver, para ver asociación entre variables tenemos, si son variables de tipo cualitativo, hacemos la prueba del chi cuadrado. La prueba del chi cuadrado. Para determinar si existe asociación, en este caso entre variables de tipo cualitativo. Y si son variables cuantitativas, hacemos un análisis de correlación para ver si están asociadas las variables. Estimar si existe relación entre dos variables de tipo... si están asociadas dos variables de tipo cuantitativo. ¿Sí? En el caso de las pruebas de hipótesis, tanto para una población como para dos poblaciones, lo que queremos ver es el efecto de un determinado tratamiento, ¿sí?, sobre alguna variable. ¿Qué nos diferencia la prueba de hipótesis de una población con la de dos poblaciones? La prueba de hipótesis de una población, o para una población, que en realidad es una muestra, se hace cuando nosotros conocemos el valor del parámetro poblacional. Cuando tenemos el valor del parámetro poblacional. Hay situaciones donde sí podemos tener, no siempre, porque no siempre podemos acceder a todos los miembros de la población, pero si ustedes tienen el valor de mu
un valor de referencia para comparar nuestra media, hacen la prueba de hipótesis para una población. Ya estoy con vos, Kevin. Y en el caso de que yo no tenga el valor de mu para poder comparar mis individuos que reciben el tratamiento, conformo una muestra que va a actuar como testigo, como patrón de comparación. Tiene que ser una muestra de similares características a la muestra que recibe el tratamiento. Por eso se denomina prueba de hipótesis para dos poblaciones. Estoy trabajando con dos grupos de individuos. Una que recibe el tratamiento y otra que actúa como control o testigo. ¿Sí? No es que yo estoy viendo, Manon, si están asociadas ambas muestras. No, porque obviamente puede haber, depende del tratamiento que estoy aplicando, puede haber similar, un resultado que me dé diferencias estadísticamente significativas o no. Pero no que van a estar asociadas ambas muestras, no estoy evaluando eso. Porque estoy evaluando una sola variable influenciada por un determinado tratamiento. ¿Sí? El efecto de un tratamiento sobre una variable. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Y entonces, ¿qué diferencia habría entre la prueba de hipótesis para una población y la prueba de hipótesis para muestras pareadas? Que para el caso de la prueba de hipótesis para muestras pareadas, yo registro 2 veces la variable. Yo veo lo que pasa entre un valor inicial y un valor final. Y trabajo con la diferencia. Tiene cierta similitud con la prueba de hipótesis para una población, porque se trabaja en realidad con una muestra, pero tengo 2 conjuntos de datos, inicial y final, por eso se denomina para 2 poblaciones. ¿Sí? Es por eso simplemente. Pero después se trabaja como si fuesen 2 poblaciones, también con la particularidad que se trabajan con las diferencias. Yo veo si las diferencias son iguales o diferentes a 0 estadísticamente. ¿Está? Sí, gracias, profe. Bueno, Kevin. Profe, yo tenía una duda. Sí. Viste que tenemos 4 temas. De los primeros, cuando empezamos con prueba de hipótesis, Sí. yo quería preguntarle si hacía referencia, cuando hablaba solamente de eso, hacía referencia solamente al hacer con variables cuantitativas o no. Porque viste que por lo general veíamos peso, veíamos... Sí. Y así, pero no sabría. Y después en la otra, en la de múltiples, con alternativas múltiples sería lo mismo, pero cuando tenés, por ejemplo, en la independiente tenés... ¿Te escucho? Sí, perdón, profe. En la independiente, o sea, tenés un control y un tratado. Y en Sí. las pareadas tenés cuando, o sea, sería como un antes y un después. Claro, un previo y un post, sí. Sí, pero en eso sigue siendo tipo cuando tenés con cuantitativa. Claro. O sea, Y cuando sí, trabajás porque con variables cuantitativas. ¿cómo? A ver, pensemos un poquito. Pensemos entre todo. ¿Cómo calculamos un promedio de una variable cualitativa? ¿Sí? Para el caso de chi cuadrado, sí, es cualitativa. Sí, para las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Pueden ser Sí, pero viste que a lo que voy yo es que, viste, o sea, es como que de ahí mirabas la probabilidad Sí. en cada una de esas. ¿En la de chi o en cuál? ¿En la prueba de hipótesis también o no? Es que para sacar las conclusiones,
lo correcto es referirnos a probabilidad, porque el razonamiento correcto, adecuado, o la interpretación del resultado en la prueba de hipótesis es el de hacerlo hablando en términos de probabilidad. Por eso yo les jodo con eso. No sé, Sí, creo que a lo que él se refiere es que cuando nosotros hacíamos con chi, no hablamos de probabilidad, sino de proporción. sí, pero es también de... hace referencia a probabilidad. Hace referencia a probabilidad. No deja de ser... Acuérdense que también, cuando nosotros hablamos de proporción de un todo, también aplicamos probabilidad. Si yo tengo una proporción del 50%, y si yo lo divido por 100 tengo 0,5, es probabilidad también. Hace referencia a probabilidad. Y lo mismo en la conclusión del chi cuadrado, también si queremos agregarle la cuestión de probabilidad, decimos que las diferencias observadas, o sea, porque estamos observando diferencias, ¿sí? También podemos aplicar ese razonamiento de decir, tienen una alta probabilidad de darse por azar. Por lo tanto, decimos que la variable color del pelaje no afecta o no hace variar la probabilidad de individuos parasitados y no parasitados. Si yo quiero hablar en vez de proporción, digo la probabilidad, no está mal tampoco. Siempre trabajamos en términos de probabilidad. Profe, Sí. o sea, yo me quería relacionar a lo que, viste que vos hace un ratito hablaste de que para el chi cuadrado siempre es cualitativa, para ver Sí, si están relacionadas. sí. Y cuando hablaste de correlación, hablaste para ver si están relacionadas y cuando son cuantitativas. Pero ahí yo, o sea, como que traté de preguntarte si las primeras sería para prueba de hipótesis cuantitativa, pero para ver la probabilidad, y las otras sería para ver las relaciones o no. Sí, ves la... Claro, el razonamiento se hace más viendo en las pruebas de hipótesis, se hace más hablando de probabilidad, eso es cierto. Pero no se deja de usar probabilidad también para el análisis de correlación. Porque cuando yo hago la prueba de hipótesis para R, ahí también estoy calculando probabilidades. ¿Sí? Ojo, el coeficiente de correlación no es probabilidad porque el valor va de -1 a 1. Y recuerden que probabilidad va de 0 a 1. Más adelante, ahora en el siguiente módulo, porque este término de correlación pertenece a un capítulo más grande que es el de regresión lineal. Ahí sí vamos a calcular, además de la regresión lineal, vamos a calcular otro coeficiente que se llama coeficiente de determinación, que ese sí va de 0 a 1, y me habla de proporcionalidad de la variación. Ese sí. Pero en este caso sí, cuando yo hablo, y es cierto, está buena la apreciación que hizo Kevin, cuando hablo exclusivamente de coeficiente de correlación, no estoy hablando de probabilidad. No estoy hablando de una probabilidad. Estoy hablando de que esas variables están o no asociadas, en qué grado están asociadas, en qué sentido, y cuando hago la prueba de hipótesis para R, ahí sí determino, en términos de probabilidad, si esa asociación se da, digamos, se está dando por azar esas pequeña asociación que yo puedo ver, o si se debe en realidad a un efecto de o sea, el cambio de una variable se da por azar o se debe al efecto de la otra variable en realidad. No es que la asociación, dije mal ahí, que la asociación se da por azar, no. Cuando hago la prueba de R, veo si el cambio de una variable se debe al azar o se debe al efecto de la otra variable. Ahí estaría más correcto.
¿Más preguntas? Profe, yo tenía una duda más en el tema Dale, de dale. cuando está el cuadrito para sacar para muestras pareadas, creo que era. Sí, a ver, déjame que lo pongo Dale, dale. acá. Esta tablita acá, Sí, yo te quería preguntar ahí cuando... a ver, dame un momento que se está cargando. Ahí está. Viste que ahí saca un promedio de las diferencias, 4,7. Sí. Y yo te quería preguntar por qué en la varianza, cuando saca la varianza, creo que vos al 188, Ajá. ahí está, al 188 se lo divide dividido 9, puede ser. ¿Por qué restás 1 ahí? O sea, sacando como un grado de libertad. Y porque es una muestra. Sí, pero, o sea, ¿por qué ahí se aplica eso si después vos tenés que sacar en tabla o no? Claro, pero lo que pasa es que acá vos estás calculando, o sea, acá yo tengo que calcular la variancia de los desvíos, ¿m? De los desvíos entre la diferencia, entre cada diferencia y su media. ¿M? Tengo que calcular la variancia porque después necesito el desvío estándar de las diferencias, ¿sí? Después cuando voy a buscar, quizás eso me estás preguntando, cuando voy a buscar en la T, en la tabla de T, uso, bueno, en realidad acá, a ver. Sí, estoy usando 9 grados de libertad. O No sé sea, cuál yo es. lo que voy es por qué hace por 9 si puedes hacer por 10 o no. Y acuérdense de cálculo de variancia, cuando nosotros calculamos variancia para una muestra, lo hacemos por n-1 y cuando hacemos para una población lo hacemos sobre n. Ah, Y esto ahí es una, está, ahí está, ahí está. esto es una muestra. Ujú. Ahí está. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. De nada. ¿Más preguntas? Yo, profe, en lo que es Bien. para muestra pareada también, en cuanto a cómo plantear la hipótesis, ¿solo se puede plantear diciendo que es distinto de cero o también puedo decir que es mayor o menor de cero? Dependiendo, digamos, Eh, del problema. sí. Sí, depende de tu planteo. Acá está, mira. Yo puedo decir que es igual a 0 en la nula, obviamente, y en las alternativas puedo decir que es distinto de 0, que es mayor a 0 o menor a 0. Eso depende también de lo que nosotros estamos probando, porque si supongamos que vos estás evaluando una droga que produce una disminución de la frecuencia cardíaca, vos esperarías entonces que los valores después de la aplicación del tratamiento sean menores. ¿Sí? Por lo tanto, ahí el promedio de tus diferencias te va a dar que es menor a 0, debería darte. ¿Sí? O si Sí, estás profe. probando... Sí, decime. No, que sí, que ya entendí. Ah, ok. Gracias. Sí, sí, pero puedo
Cuando yo quiero ver nomás si es diferente de algo, puedo, como por ejemplo en la prueba de chi cuadrado, donde yo no puedo cuantificar, como son cualitativas, puedo ver nomás si son diferentes o no. Después van a ver más adelante análisis de la variancia, también ahí cambia el planteo de las hipótesis, sobre todo en la hipótesis alternativa, también hay un cambio. ¿Qué más, chicos? ¿Más preguntas? Si no, dejo de grabar.